Hola, bienvenidos a la tercera clase de semántica general de este segundo semestre del 2021. Como podrán ver en pantalla, hoy vamos a seguir discutiendo la noción de proposición. La clase pasada definimos esta noción y presentamos una relación entre distintas proposiciones que llamamos entrañamiento. Hoy vamos a presentar algunas relaciones más que podemos establecer entre proposiciones, relaciones de significado que podemos establecer entre proposiciones, y vamos a ver cómo combinar proposiciones, cómo tomar una proposición P, una proposición Q y formar a partir de ellas una proposición compleja, bien, cuyo significado, cuyo valor de verdad, en definitiva, va a depender de los valores de verdad de P y Q. Bien. Empecemos. Vamos a seguir trabajando en esta clase con, bueno, como les dije recién, la noción de proposición y también con la noción de valor de verdad, que fue lo que discutimos la clase pasada, ambas nociones. Básicamente definimos una proposición como una unidad de significado que expresa un determinado estado de cosas. Por ejemplo, yo en este momento podría decir está lloviendo, y al yo decir está lloviendo estoy describiendo cómo son las cosas, y por el mero hecho de estar realizando una descripción que puede o no aplicarse al mundo, puedo decir que esa proposición es verdadera o falsa. ¿Bien? Eso es básicamente una proposición, una unidad semántica que podemos decir si es verdadera o falsa cuando la evaluamos con respecto al mundo. Dijimos la clase pasada también que una oración denota un valor de verdad. Bien. O sea que no nos vamos a estar preocupando por todo el significado oracional, sino que vamos a preocupar por su denotación en términos de si una oración denota lo verdadero o denota lo falso. Esto no quiere decir que vamos a ignorar el significado, sino que vamos a utilizar los valores de verdad como herramientas para trabajar con el significado. Porque otra cosa que discutimos es que podemos distinguir los significados de las oraciones a partir de sus condiciones de verdad. Por ejemplo, supongo que tenemos dos oraciones A y B y queremos decir que A y B tienen significados distintos. Podríamos empezar a tratar de definir en qué consiste el significado de A y B, pero ya hemos dicho varias veces que esta tarea de definir el significado de una oración es bastante difícil porque involucraría definir las palabras y no siempre sabemos qué significan las palabras. Pero para distinguir los significados podemos hacer algo muy simple, tal y como observó este señor llamado Creswell. Lo que podemos decir es que la oración A y la oración B van a tener distintos significados si podemos encontrar al menos una situación hipotética en la cual podemos decir que A es verdadero y B es falso, o viceversa, A es falso y B es verdadero. Bien. Si encontramos una situación en la cual los valores de verdad de estas dos oraciones son distintos, eso va a querer decir que las dos oraciones no significan exactamente lo mismo. Bien. Utilizamos esta noción básicamente para definir la noción de entrañamiento, que es una relación que podemos establecer entre proposiciones, como dijimos recién. Dijimos que una proposición P entraña una proposición Q si la verdad de P garantiza la verdad de Q. O sea, si tenemos una proposición que es verdadera y que, dada la verdad de esta proposición P, otra proposición Q va a ser necesariamente verdadera, no puede ser falsa. En la clase de hoy vamos a estar, como dije antes, discutiendo otras relaciones entre proposiciones y además vamos a introducir algunas maneras de conectarlas entre sí. Vamos a estar hablando de lo que se denominan los conectores lógicos. Bien. Hay varios nombres para hablar de los conectores lógicos, pueden hablar de conectivas lógicas o pueden hablar de conectores proposicionales. Todos estos términos son sinónimos y no nos vamos a preocupar mucho por cuál de ellos utilizamos. Bien, vamos a estar viendo algunos elementos que permiten conectar proposiciones en una proposición compleja y vamos a ver cómo se calcula el significado de esta proposición compleja, o más bien el valor de verdad de esta proposición compleja a partir de los valores de verdad de las proposiciones que los forman. Vamos a empezar por las relaciones, vamos a empezar por las dos relaciones que vamos a discutir hoy, que son la paráfrasis y la contradicción, que no deberían ser demasiado complejas de entender. Se denomina paráfrasis al caso en que dos proposiciones no pueden distinguirse en términos de sus condiciones de verdad. O sea, cuando tenemos una proposición P y una proposición Q, para la cual no hay ninguna situación en la que P y Q tengan distintos valores de verdad. Por ejemplo, considere las oraciones de 1 y 2. Eliana escribió ese libro versus ese libro fue escrito por Eliana. Vamos a ver cómo se comportan estas oraciones en una tabla de verdad. Recordarán que estuvimos discutiendo las tablas de verdad la clase pasada. Básicamente lo que hacemos en una tabla de verdad es reportar todos los posibles valores de verdad para dos proposiciones
y ver cómo se relacionan esos valores de verdad. Entonces, tenemos, Eliana escribió ese libro y ese libro fue escrito por Eliana. Supongamos una primera situación en la cual es verdadero que Eliana escribió un libro. En esa situación, la proposición Q, denotada por 2, también va a ser verdadera. O sea, si Eliana escribió ese libro es verdadera, también va a ser cierto que ese libro fue escrito por Eliana. ¿Bien? Y esto funciona. Podemos tener situaciones en las cuales las oraciones de 1 y 2 sean verdaderas al mismo tiempo. Vemos una segunda situación. En esa situación vamos a decir que vamos a tratar de evaluar qué pasa si P es verdadero, si 1 es verdadero y Q, o sea la oración de 2, es falsa. ¿Existe alguna situación en la cual podamos decir que Eliana escribió ese libro es verdadero, pero que ese libro fue escrito por Eliana sea falso? No. No puede ser que estas dos oraciones sean una verdadera y la otra falsa al mismo tiempo si Eliana y ese libro refieren exactamente a las mismas entidades en ambas oraciones. Bien. O sea que no puede darse esta situación en la cual 1 es verdadero y 2 es falso. Bien. De la misma manera, tampoco puede darse la situación en la cual 2 es verdadero y 1 es falso. Bien. La proposición contenida en 1 no puede ser falsa al mismo tiempo que la proposición contenida en 2 sea verdadera. Lo que sí puede ocurrir es que en ambos casos las proposiciones sean falsas, que tanto P como su Q sean falsas. Y eso se va a dar en un caso en el cual Eliana, por ejemplo, no haya escrito ningún libro. Bien. Si Eliana no escribió un libro, en ese caso, Eliana escribió ese libro, va a ser falso, y ese libro fue escrito por Eliana, también va a ser falso. En otras palabras, la relación de perífrasis nos da la siguiente tabla de verdad. Una tabla de verdad en la cual las condiciones de verdad para P son idénticas a las condiciones de verdad para Q. Los casos en los cuales ambas proposiciones tienen valores de verdad distintos, bueno, no pueden darse. Bien. Cuando se cumplan estas condiciones entre dos proposiciones, podemos decir que ambas proposiciones son paráfrasis una de la otra. Y como podrán notar, en este caso lo que hay es una relación de entrañamiento doble entre las oraciones. O sea, si la oración de 1 es verdadera, esa oración de 1 va a garantizar la verdad de 2. Y viceversa, si la oración de 2 es verdadera, esa oración va a garantizar la verdad de 1. ¿Bien? O sea que la paráfrasis puede ser entendida como una relación de doble entrañamiento. P entraña Q a la vez que Q entraña P. ¿Bien? Y algo más para señalar, la paráfrasis se señala con esta doble flechita que tenemos acá en pantalla en este momento. ¿Bien? O sea que si vamos a decir que P y Q son paráfrasis, vamos a escribir algo como P paráfrasis Q. ¿Bien? No es muy difícil de entender qué es una paráfrasis. Es cuando dos proposiciones tienen exactamente las mismas condiciones de verdad. Van a ser verdaderas o van a ser falsas en exactamente las mismas situaciones. Vamos a la contradicción. La contradicción es el caso en el cual dos proposiciones no pueden resultar ambas verdaderas o falsas al mismo tiempo. Básicamente es como lo opuesto a la paráfrasis. En este caso, por ejemplo, podemos tomar las oraciones de 3 y 4 o las proposiciones contenidas expresadas en las oraciones de 3 y 4, como es soltero y Cosmo es casado. Como podrán ver, y como debe resultar intuitivo, una persona no puede ser soltera y casada al mismo tiempo. Bien. O sea que una situación en la cual 3 sea verdadero inmediatamente va a hacer que 4 sea falso, y una situación en la cual 4 sea verdadero inmediatamente va a hacer que 3 sea falso. Y esto lo podemos reflejar en una tabla de verdad. O sea, no hay condición en la cual nosotros podamos tener que P y Q, o sea, que las proposiciones de 3 y 4 sean verdaderas al mismo tiempo. Tampoco vamos a tener una condición en la cual P y Q sean falsas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, va a ser soltera o casada. No hay una tercera condición que sea, no sé, algo intermedio entre soltero y casado. Bien. Lo único que van a existir son condiciones en las cuales una sea verdadera y la otra sea falsa y viceversa. Esto es lo que hace que dos proposiciones P y Q sean contradictorias. El hecho de que no puedan ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. Necesariamente si una es verdadera, la otra es falsa. Y si una es falsa, la otra es verdadera. Bien. Algo para considerar es que la relación de contradicción también puede entenderse como una relación doble basada en entrañamiento. Pero para volver sobre esto, vamos a primero discutir
un operador que se puede aplicar sobre las proposiciones, que es la negación. O sea, lo que vamos a discutir básicamente es que los valores de verdad no solamente nos permiten capturar relaciones entre proposiciones, sino que nos permiten definir, si se quiere, otros elementos lingüísticos de carácter funcional, como la negación. O sea, cosas cuando decimos no, por ejemplo. Si tenemos una oración en la que decimos Cosmo no vino, vamos a definir qué significa exactamente ese no. Y lo vamos a definir como no como una relación, sino como un cambio en el valor de verdad con respecto a una determinada proposición. Lo que vamos a decir es que lo que va a hacer la negación en un sentido lógico es invertir el valor de verdad de una determinada proposición a la que se aplica. Bien. Y vamos a simbolizar la negación en términos, por ejemplo, cuando trabajemos con proposiciones como P y Q, para negar estas proposiciones P y Q, vamos a hablar de no P y no Q. Vamos a utilizar este simbolito y lo vamos a poner justo inmediatamente a la izquierda de nuestra proposición. Y esto se lee justamente como no P o no Q. O, por ejemplo, también podemos decir no es cierto que P, no es cierto que Q. ¿Bien? O sea, consideren, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en 5, la oración que tenemos en 5. Cosmo compró un auto. Bien, y llamemos a esta proposición P. Tenemos la proposición P, Cosmo compró un auto. Y lo que vamos a hacer es modelar ahora las oraciones que tenemos en 6. Cosmo no compró un auto. No es cierto que Cosmo compró un auto, es mentira que Cosmo compró un auto. Básicamente, lo que tienen en común las oraciones de 6 es que están diciendo que la proposición que yo tengo en P no es verdadera. Bien. Y esto justamente lo voy a hacer a partir de cada una de estas, formalizarlas a partir de no P. O sea, Cosmo no compró un auto es no Cosmo compró un auto, no P. Si yo digo que no es cierto que Cosmo compró un auto, estoy diciendo que la oración de 5, que tiene la proposición P, no es verdadera. O estoy diciendo que es no P. Es mentira que compró un auto, también no P. Estoy diciendo que es mentira la proposición expresada por 5. ¿Bien? Eso es lo que expresa la negación. Expresa que una determinada proposición es falsa, o más bien va a invertir el valor de verdad de una determinada proposición. Si yo en 5 estoy afirmando que Cosmo efectivamente compró un auto, si niego esto, lo que estoy diciendo es que es falso que Cosmo compró un auto. Eso es lo que pasa cuando yo digo Cosmo no compró un auto. ¿Bien? Y es justamente esto lo que les acabo de decir. El efecto de la negación es invertir el valor de verdad de la proposición a la que se aplica. O sea, si una proposición P es verdadera, no P va a ser falsa y viceversa. Si P es una proposición falsa, no P va a ser verdadera. Bien. Por lo que podemos decir que una proposición P y su negación no P van a necesariamente ser no proposiciones, sino formas contradictorias. ¿Bien? Por ejemplo, no puede ser verdadero al mismo tiempo que Cosmo compró un auto que Cosmo no compró un auto. 5 y 5A necesariamente tienen que ser formas contradictorias, no pueden tener el mismo valor de verdad. En el caso en que 5 sea verdadero, 6A va a ser falso. En el caso en que 6A sea verdadero, 5 va a ser falso. Y eso es crucialmente lo que captura esta pequeña tabla de verdad que tenemos acá abajo. Bien, si yo tengo una proposición P que es verdadera, o sea 1, no P va a ser 0. Y a la vez, si P es falso, 0, no P va a ser verdadero, 1. Y eso es todo lo que vamos a necesitar saber con respecto a la negación. La negación es un elemento que, si se quiere, pega a una proposición, llamémosla P, y si P decía algo verdadero, no P va a decir algo falso. Y a la inversa, si teníamos P que decía algo falso, no P va a decir algo verdadero. ¿Bien? En ese sentido, la negación invierte el valor de verdad de una cierta proposición, de la proposición a la que se aplica. Y habiendo entendido un poco lo que es la negación, podemos volver a lo que habíamos dicho antes de la contradicción. Lo que dijimos fue que la contradicción también podía postularse en términos de un entrañamiento doble, pero ese entrañamiento no puede ser idéntico al de la relación de paráfrasis. Lo que sucede en este caso es que si tenemos una proposición P que es verdadera, la proposición Q debe ser falsa. Si tenemos una proposición P que es falsa, la proposición Q debe ser... ¿Por qué escribí Q? La proposición Q debe ser verdadera. Bien. O sea que básicamente la relación de entrañamiento acá no garantiza la verdad de una segunda proposición, sino que garantiza la
el valor opuesto de la otra proposición. Lo que podríamos decir entonces es que P entraña no Q, por ejemplo, o que no P entraña Q. Lo que nos indica que los valores de verdad de estos elementos van a estar siempre invertidos. O sea, P y Q no van a ser verdaderos en las mismas situaciones. Si P es verdadero, Q va a ser falso. Si Q es falso, P va a ser verdadero. ¿Bien? Y esta relación doble la podemos capturar a partir de esta relación de entrañamiento más la negación. ¿Bien? Sin embargo, no solamente vamos a estar discutiendo la negación en esta clase, vamos a estar viendo otras cosas que nos va a permitir definir la noción de condiciones de verdad. Vamos a estar hablando de conectores lógicos, como les dije al principio. La idea es que existe una serie de elementos que nos permiten formar expresiones que consisten de más de una proposición mínima. O sea, vamos a formar algunas expresiones que tienen P y Q en su estructura, P, Q y R, P, Q, R, S. Bien. Básicamente vamos a introducir una serie de elementos que nos permiten conectar proposiciones en una única unidad que también tiene un valor de verdad. Bien. Lo que vamos a denominar una proposición compleja. Y estos elementos son los conectores proposicionales, como les dije antes, o conectivas lógicas, o conectivas formales. Esto tiene varios nombres. La primera de ellas que vamos a estar discutiendo en la clase de hoy es la conjunción. Básicamente podemos formar expresiones como la que tienen acá en pantalla en azul, P y Q. ¿Bien? Y eso va a tener un determinado valor de verdad que se va a basar en los valores de verdad de P y de Q. Vamos a poder postular también disyunciones P o Q a partir de una fórmula como la que tenemos en este momento en pantalla. Y esto también va a tener un valor de verdad que va a basarse en los valores de verdad de P y Q. Y vamos a hablar también de la implicación formal, que se grafica, se representa formalmente tal y como lo tenemos en pantalla en este momento. P implica Q o si P, entonces Q. Bien. En cada uno de estos casos tenemos un elemento que conecta proposiciones P y Q. En todos los casos estamos relacionando dos proposiciones, pero lo que podemos hacer es aplicar más de uno de estos elementos para formar expresiones más complejas. Por ejemplo, lo que podríamos formar es una cosa como P y Q, y esto forma una unidad, y lo podemos aplicar a una nueva conjunción y combinarlo a una proposición R. Bien. O alternativamente podemos hacer, cualquier tipo de combinación. Podemos hacer, por ejemplo, si P, entonces Q o R. Bien. Se ve la idea de que podemos combinar elementos en expresiones más complejas. Esta expresión que tenemos acá, P, si P, entonces Q, tiene un determinado valor de verdad. Y por tener un valor de verdad, podemos combinarlo a otra proposición. Y a su vez, todo esto que formamos acá lo podemos combinar a otra proposición. Por ejemplo, podríamos decir I, S. Bien. Cada una de estas conectivas nos permite formar una expresión, una proposición compleja que tiene un valor de verdad y a partir de la cual nosotros podemos combinarla a otra proposición a partir de otro conector o del mismo conector. Y así sucesivamente podemos formar expresiones bastante complejas. Vamos a llegar a esto al final de la clase. Por ahora, tratemos de entender qué es cada uno de estos elementos. Como les dije, estos conectores permiten formular nuevas expresiones lógicas con sus propios valores de verdad. Por tanto, expresiones como P y Q, P o Q, si P, entonces Q, tendrán un valor de verdad basado en los valores de P y de Q. Bien. Por tanto, estas expresiones son proposiciones complejas. Nosotros definimos las proposiciones como unidades semánticas que tienen un valor de verdad, básicamente, describen un estado de cosas. Y si yo digo P y Q, lo crucial es que esto también va a tener un valor de verdad, también va a describir un estado de cosas, por tanto P y Q también debe tomarse como una proposición. No es una proposición atómica como puede ser P, sino más bien es una proposición compleja que se forma a partir de otras dos proposiciones P y Q. Pero esto también debe tomarse como una proposición. Es un elemento que tiene un valor de verdad. Definir la contribución semántica de la conjunción, la disyunción y la implicación formal consiste en determinar su aporte al valor de verdad de la proposición compleja. Bien. O sea, por ejemplo, lo que vamos a estar discutiendo es, si en este caso, por ejemplo, de la conjunción, ¿qué pasa si aplicamos la conjunción a P y Q? Supongamos que
P es verdadero, Q es verdadero y las coordinamos con la conjunción. Todo esto va a ser verdadero o va a ser falso. Es exactamente lo que vamos a estar discutiendo. Cómo este elemento contribuye al valor de verdad de toda la expresión. ¿Bien? Y para eso esto lo vamos a estar graficando en términos de una tabla de verdad. Vamos a tener tablas de verdad para cada una de estas relaciones. Empecemos por la conjunción, que si bien nosotros lo vamos a estar graficando a partir de este símbolo de un ampersand, también lo podrían graficar a partir de este tipo de V invertida, como tienen acá arriba en pantalla. Esto lo van a encontrar en muchos papers de lógica o en papers de semántica, es bastante común. También esta es bastante común, pero para los fines de este curso vamos a usar esta lisa y llanamente porque es más transparente con respecto a la relación que pretende capturar. Esta puede ser un poco confusa porque se va a confundir sistemáticamente con la disyunción que es como una V, ¿bien? Como una V. Y digo que es más transparente esta con respecto al significado que nosotros le pretendemos dar, porque es básicamente una paráfrasis, o más bien es la forma en la cual nosotros vamos a formalizar la conjunción del español y. O sea que cuando caractericemos la conjunción lógica, básicamente lo que también vamos a estar caracterizando es el significado semántico de este elemento del español y. Bien. Y consideren que cuando decimos y estamos hablando del mismo y que tenemos cuando decimos algo así como, no sé, cociné fideos y les puse salsa. Ese tipo de elemento del español. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona la conjunción. Tomamos los ejemplos de 7, 8 y 9. En 7 tenemos la proposición P, Cosmo compró un auto. En 8 tenemos la conjunción Q, Eliana compró una moto. Lo que hace la conjunción es básicamente juntar estas dos proposiciones P y Q. Y así es como tenemos 9, Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto. Tenemos P, tenemos Q y tenemos la conjunción. Y así es como tenemos P y Q. ¿Bien? Justamente como tenían acá, P y Q. Y ahora lo que nosotros tenemos que determinar es, bueno, cuáles son las condiciones de verdad de un enunciado, de una oración, como la que tenemos en 9, Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto. Para hacer esto tenemos que considerar básicamente tres cosas. ¿Bien? Los valores de verdad de 9, las condiciones de verdad de 9 van a depender de, bueno, el valor de verdad que pueda tener 7, o sea, la proposición P, el valor de verdad que pueda tener 8, o sea, la proposición Q, y la interpretación que le demos a el conector de conjunción, o sea, cómo este elemento i o cómo este elemento y la conjunción lógica van a manipular los valores de verdad de 7 y 8 en este caso para determinar los valores de verdad de toda la forma formada a partir de conjunción, de toda la proposición compleja, Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto. Y en principio lo que parece suceder acá, lo que parece ser intuitivo, es que una oración como 9, Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto, va a ser verdadera si 7 es verdadera, es 1, y 8 es también verdadera. O sea, si 7 es verdadero, si Cosmo efectivamente compró una moto y Eliana efectivamente compró una moto, tiene que ser verdad que Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto sea también verdadera. Bien. Esto lo vamos a evaluar en una tabla de verdad, como la que tenemos en este momento en pantalla. Tenemos también en pantalla las oraciones, como para que vayamos controlando cada una de las situaciones. Entonces, supongamos que es cierto que Cosmo compró un auto. Supongamos que es cierto que Eliana compró una moto. En ese caso, necesariamente tiene que ser cierto que Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto. Bien. La proposición compleja formada a partir de P y Q es verdadera si se forma a partir de conjunción de P y Q, es verdadera si P es verdadera y Q es verdadera. ¿Bien? Ahora, algo muy distinto va a pasar si o P o Q son falsas. Supongamos que P es verdadero, Cosmo efectivamente compró un auto. Supongamos, sin embargo, que Q es falsa, que Eliana no compró una moto.
Si yo digo Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto, en esta situación voy a estar diciendo algo falso. ¿Por qué? Porque no es verdad que Eliana compró una moto. Bien. O sea que esta fórmula, esta proposición compleja, va a ser falsa si Q es falsa y P es verdadera. Bien. Que es básicamente lo que tenemos en pantalla acá. La conjunción de estas dos proposiciones va a ser falsa si una de las proposiciones que la forman es falsa. Lo mismo va a ocurrir en el caso inverso, en el cual Cosmo compró un auto sea falso y Eliana compró una moto sea verdadero. En ese caso, si yo digo Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto, bueno, voy a estar diciendo algo que es falso en definitiva, porque no es cierto que Cosmo compró una moto. Y eso es justamente lo que reflejo en el valor de verdad de toda la proposición compleja. Si yo digo Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto, en un contexto en el cual Cosmo no compró un auto, bueno, estoy diciendo algo falso. Y bueno, la última línea es bastante fácil de entender. Si es mentira, si no es verdad, si es falso que Cosmo compró un auto y también es falso que Eliana compró una moto, y yo digo Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto, eso también va a ser falso. Bien. Es bastante transparente. Lo que nos importa entonces es que el aporte de la conjunción y se va a capturar tal y como tenemos en pantalla ahora. La fórmula P y Q es verdadera únicamente si las proposiciones P y Q que la componen son verdaderas. Bien. O sea que para que una conjunción, para que una proposición compleja basada en la conjunción lógica, en esto, sea verdadera, tienen que ser verdaderas las dos proposiciones que la componen. Bien. Algo que tenemos que recordar es que la conjunción, a diferencia de, bueno, algunas de las relaciones entre proposiciones que vimos antes, tiene la propiedad conmutativa. Nosotros podemos dar vuelta a las proposiciones y el valor de verdad de toda la proposición basada en conjunción va a mantenerse. ¿Bien? Por ejemplo, si yo en vez de decir, como dije antes, Cosmo compró un auto y Elena compró una moto, si en vez de decir eso digo, Eliana compró una moto y Cosmo compró un auto, voy a tener exactamente los mismos valores de verdad. Bien, puedo dar vuelta a las proposiciones y en vez de tener P y Q, puedo tener Q y P. En ese caso, las condiciones de verdad de toda la proposición compleja van a ser equivalentes a la de P y Q. ¿Bien? Y esto lo pueden ver en pantalla en este momento. O sea, si Q es verdadero y P es verdadero, Q y P va a ser verdadero. Si Q es verdadero y P es falso, entonces Q y P va a ser falso. Si Q es falso y P es verdadero, Q y P va a ser falso. Si ambas Q y P son falsas, Q y P también va a ser falso. ¿Bien? A veces va a haber casos en los cuales puede parecer que la propiedad conmutativa no se está respetando, y estos son casos con los que ustedes tienen que ser cuidadosos y crucialmente van a ser casos que vamos a volver a discutir en el curso de pragmática más adelante. Por ejemplo, consideren las proposiciones P y Q. Abrí el libro, leí la primera página. ¿Está bien? Yo puedo decir abrí el libro y leí la primera página. O sea, puedo formar una proposición compleja P y Q. Lo que va a sonar bastante raro, y eso es crucialmente lo que quieren decir estos dos simbolitos que le puse adelante, eso significa que la oración es desviada, que no es perfecta, que tiene algún tipo de malformación. Es como una forma más blanda del asterisco que indica gramaticalidad. Pero como notarán, si yo digo leí la primera página y abrí el libro, suena raro. Leí la primera página y abrí el libro. Hay como que, bueno, hay un desorden en el orden en que estamos presentando las proposiciones. Si yo digo abrí el libro y leí la primera página, lo que estoy diciendo básicamente es que primero abrí el libro y después leí la primera página. Pero si digo leí la primera página y abrí el libro, es como que estamos contando la historia desordenadamente. Crucialmente, este desorden que tenemos en 13 se debe a criterios pragmáticos y no semánticos. Bien, es una cuestión de la pragmática y no de la semántica que el orden de las proposiciones que tenemos en 13 suene raro. ¿Y por qué esto es pragmático? Porque si hacemos las tablas de verdad para 12 y para 13, vamos a ver que las tablas de verdad van a ser idénticas para 12 y para 13. Bien. O sea que abrir el libro y leer la primera página va a ser verdadero. Los mismos contextos en los cuales leer la primera página y abrir el libro van a ser verdaderos. Bien. O sea que el hecho de que
yo desordene las proposiciones, leí la primera página y abrí el libro, no quiere decir que yo no leí la primera página del libro y que no abrí el libro. Bien. Las proposiciones individualmente van a seguir siendo verdaderas y por tanto su conjunción va a seguir siendo verdadera. De la misma manera en que pueden ser verdaderas en el caso de 12 si yo abrí el libro y leí la primera página. Bien. La manera en que presento las proposiciones, el orden en el que presento las proposiciones, no altera la verdad de la proposición. En ambos casos, tanto en 12 como en 13, sería verdad, por ejemplo, que yo abrí el libro. En ambos casos pude haber abierto el libro. En ambos casos pude haber leído la primera página. Que yo los diga en un orden o en el otro no altera las condiciones de verdad de cada una de las proposiciones. El problema con 13 es que no se condice con nuestro conocimiento del mundo. O sea que, de alguna manera, nosotros esperamos que si estamos contando una historia, la vamos a contar ordenadamente. Bien, si estoy contando los pasos en un determinado proceso, por ejemplo, en el proceso de lectura de un libro, se espera que yo sea ordenado en la manera en que cuento la historia. Entonces digo primero abrí el libro y después leí la página. Y no voy a decir algo así como leí la primera página y después abrí el libro. Crucialmente, el hecho de que nosotros esperemos que la historia sea contada ordenadamente y que siga, si se quiere, algún proceso más bien observable, algo que nosotros vemos que primero abrimos el libro y después leemos la página, es algo en donde nosotros estamos aplicando nuestro conocimiento del mundo. Nosotros sabemos que para leer la página del libro, primero debimos haber abierto el libro y esperamos que una oración en la cual estamos contando este proceso refleje este orden. Pero esto es conocimiento del mundo y no es semántica. Esto pertenece a la pragmática y no a la semántica. Bien. Y es por esto, por una razón pragmática, que esta oración suena raro, porque no se está condiciendo con cómo nosotros esperamos que suceda el evento de, lectura, que primero abrimos el libro y después leemos. Pero no es una cuestión semántica, las condiciones de verdad de cada una de las proposiciones que se expresan en 13 es exactamente la misma que la que tenemos en 12. Bien. Y acá es otro caso en los cuales tenemos que distinguir entre semántica y pragmática. Es la pragmática la que hace que esto suene raro. A nivel semántico, ambas son equivalentes. Vamos a volver sobre este problema cuando, cursemos pragmática. Por ahora, créanme que es un problema pragmático. Pasemos a discutir otro de los conectores lógicos, que es la disyunción, que vamos a representarlo como si fuera una V. Bien. Y esta V básicamente va a ser equivalente a la forma que en español nosotros llamamos O. Bien. Cuando decimos algo así como, María va a ser electa presidenta o Juan va a ser electo presidente. Bien. En ese tipo de contexto. Es básicamente lo que vamos a estar discutiendo ahora, este tipo de opciones, si se quiere. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en 14, 15 y 16. En 14 tenemos la proposición P, Cosmo compró un auto. En 15 tenemos la proposición Q, Eliana compró una moto. Y en 16 tenemos la proposición compleja basada en disyunción P o Q. Bien. Cosmo compró un auto, esto es P. Eliana compró una moto, esto es Q. Y la O es la disyunción. Bien. Ahora, nuevamente, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular, es ver cuáles serían las condiciones de verdad para una proposición compleja como la que tenemos en 16. Y esto lo podemos determinar a partir de una tabla de verdad. Bien, ya no vamos a tener tantas vueltas. Veamos cómo sucede esto. Supongamos un contexto en el cual 14 y 15 son verdaderas. O sea, es verdad que Cosmo compró un auto y Eliana compró una moto. Esto es verdad, esto es verdad. En ese caso, si yo digo Cosmo compró un auto o Eliana compró una moto, estoy diciendo cosas verdaderas. Por tanto, la disyunción de estos elementos va a ser, verdadero. O sea, se cumple que o Eliana compró una moto, o que Cosmo compró un auto. Alguna de las dos se cumple, por tanto, la disyunción de estos elementos está reflejando algo verdadero. Lo mismo va a suceder si yo tengo que solo uno de los elementos es verdadero. Si yo digo que Cosmo compró un auto o Eliana compró una moto, en un contexto en el cual solo Cosmo compró un auto, o sea, en un contexto en el cual Eliana no compró una moto, voy a estar diciendo algo que es verdadero. Bien. Porque básicamente lo que estoy diciendo con la disyunción es que una de las dos proposiciones es verdadera. Y crucialmente, en un caso en el cual P es verdadero y Q es falso, P sigue siendo verdadero. Por tanto, están acá invertidas las proposiciones, me quedaron invertidas de la diapositiva anterior. Esto
esto es Q, esto es P y esto es Q. Perdón. Alcanza con que solo uno de los elementos, con que solamente una de las proposiciones básicas sea verdadera. Y lo mismo sucede en la tercera línea. O sea, puede ser el caso que Cosmo no haya comprado un auto, puede ser el caso que Eliana haya comprado una moto, y yo en este caso puedo decir, bueno, Cosmo compró un auto o Eliana compró una moto. Si se cumple la segunda, hace que toda la conjunción ya sea verdadera. ¿Bien? Eso es justamente lo que pasa. La única manera en que la disyunción, perdón, dije la conjunción recién, la única manera en que la disyunción sea falsa es si las dos proposiciones que la componen sean falsas. O sea que si Cosmo no compró un auto y Eliana tampoco compró una moto, y yo digo Cosmo compró un auto o Eliana compró una moto, en ese caso todo esto va a ser falso, tal y como lo refleja la tabla de verdad. Bien. O sea que para que la disyunción sea verdadera, alcanza con que al menos uno de los elementos, uno de los disyuntos, tanto la proposición P como la proposición Q, sean verdaderos. Bien. Este tipo de disyunción, porque vamos a ver que hay otro tipo de disyunción, se llama disyunción inclusiva. Bien. La disyunción inclusiva es aquella en la cual ambas proposiciones, P y Q, pueden ser verdaderas al mismo tiempo y su disyunción va a ser también verdadera. Sin embargo, se puede dar un contexto en el cual nosotros tengamos que la proposición P y la proposición Q no puedan ser verdaderas al mismo tiempo. En este caso, no hay ninguna razón por la cual no pueda ser que Cosmo compró un auto y al mismo tiempo Eliana compró una moto. ¿Por qué? Porque estas son proposiciones independientes. Sin embargo, puede ser un caso en el cual yo tenga la disyunción de dos proposiciones contradictorias, que va a ser un uso muy frecuente de la disyunción. Por ejemplo, en un caso como el que tenemos en 19. La proposición P en este caso es P, Cosmo es alto. La proposición Q es Cosmo es bajo. Bien. Y notarán que ambas proposiciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Cosmo tiene que ser alto o Cosmo tiene que ser bajo. No hay manera en que ambas sean verdaderas. Y yo las puedo unir a partir de disyunción en una proposición compleja como Cosmo es alto o Cosmo es bajo. Bien. Y este tipo de disyunción se va a llamar disyunción exclusiva. Es el caso en el cual vamos a estar uniendo dos proposiciones que son contradictorias. Y esto lo vamos a marcar con la V con un palito abajo. Bien. En este caso, lo crucial es que la proposición P y la proposición Q no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y esa situación es lo que hace que tengamos disyunción exclusiva. Y crucialmente esa va a ser la diferencia que vamos a detectar en nuestro P, Q, P, Q. Esa va a ser la diferencia que vamos a detectar en la tabla de verdad. Para un caso como el de 17, 18 y 19, no puede ser verdad que la proposición de 17, la proposición P, sea verdadera al mismo tiempo que la proposición de 18. O sea, el caso en el cual P es verdadero y Q verdadero, tiene que ser falso. No puede ser verdad que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. Si yo digo Cosmo es alto o Cosmo es bajo, una de las dos tiene que ser verdadera, no pueden ser las dos verdaderas. O sea que en este caso la disyunción va a ser, va a reflejar algo falso. No puede ser que sean verdaderas ambas al mismo tiempo. Bien. En el caso de la disyunción exclusiva, básicamente, solamente va a ser la disyunción exclusiva verdadera si solo una de las proposiciones es verdadera, ya sea la proposición P o la proposición Q. O sea, si yo digo Cosmo es alto o Cosmo es bajo, esta disyunción va a ser válida, va a ser verdadera en el caso en que Cosmo sea alto y no sea bajo, o en el caso en el que Cosmo sea bajo y no sea alto. Bien. Si Cosmo no tiene ninguna de las propiedades de ser alto o bajo, o sea, si ambas P y Q son falsas, la disyunción también va a ser falsa. Bien. Bien. O sea que la disyunción exclusiva requiere que únicamente una de las proposiciones P y Q sea verdadera para que la fórmula compleja sea verdadera. Una de las dos tiene que ser verdadera, no ambas pueden ser verdaderas en la disyunción exclusiva. Por otra parte, tenemos la disyunción inclusiva, en la cual no hay una relación de contradicción entre las proposiciones y por tanto puede ser el caso que ambas sean verdaderas al mismo tiempo y que la disyunción sea verdadera en ese caso también. Pasemos a hablar de la implicación lógica, que vamos a
graficar con una flechita hacia la derecha. Una flechita simple que no deben confundir con la flecha doble que Scandel Vidal utiliza para el entrañamiento. Y esto se lee, por ejemplo, si tenemos P y Q así, esto se lee si P, entonces Q. Esta es una condición, P establece una condición y Q establece una consecuencia de P. Bien. Veamos cómo funciona esto en unos ejemplos. Supongan que tenemos 20, 21 y 22. P sería la proposición correspondiente a la oración Cosmo compra empanadas. Q sería Gerardo se alegra. Y podemos establecer una relación de implicación lógica o implicación formal o condicional. Los tres son términos que se aplican para básicamente esta relación. Y podríamos establecer una relación en términos de lo que tenemos en 22. Si Cosmo compra empanadas, si P, entonces Gerardo se alegrará. Si P, entonces Q, tal y como tenemos acá. Bien. Gerardo se alegrará es Q. Cosmo compra empanadas es P. Si, entonces, estos dos elementos básicamente reflejan la relación de condicional, de implicación lógica, de implicación formal, llámenla como quieran. Cualquiera de los tres términos es correcto. Bien. Ahora, lo que tienen que entender es que la tabla de verdad correspondiente a la implicación lógica no es del todo intuitiva y puede costar un poco entender la diferencia de la tabla de verdad de la conjunción y de la disyunción, que son en ciertos términos bastante transparentes con respecto a nuestras intuiciones como hablantes. La de la implicación lógica es un poco más compleja, es un poco más difícil de entender. Empecemos por el caso en el cual las proposiciones son verdaderas. Que acá las puse invertidas nuevamente. Esto es P, esto es Q, esto es P, entonces Q, disculpen. Empecemos por el caso en el cual P y Q son verdaderas. O sea que es un caso en el cual Cosmo efectivamente compra empanadas. Cosmo compra empanadas es verdadero. Gerardo se alegrará es verdadero. Y si yo digo si Cosmo compra empanadas, entonces Gerardo se alegrará, puedo decir que la relación de implicación que hay entre estas dos proposiciones es verdadera. Porque efectivamente Cosmo compró empanadas y Gerardo se alegró. Todo bien ahí. Vayamos al segundo caso en el cual la consecuencia no se cumple, solamente se cumple la condición. Si yo digo, si Cosmo compra empanadas, entonces Gerardo se alegrará, pero Cosmo compra empanadas efectivamente, uno, pero Gerardo no se alegra a partir de ello, mi condición de implicación no se cumple. Tengo que decir que la implicación que estoy describiendo en 22 es falsa. ¿Por qué? Porque efectivamente Cosmo compró empanadas, pero Gerardo no se alegrará. Bien. Ahora, el caso problemático es el tercero. Este es el caso en el cual ustedes van a decir que las cosas son un poco raras. Vamos a limpiar, vamos al tercer caso. En el tercer caso, P, Q, P, Q. En el tercer caso, la condición no se cumple. O sea, esto es falso. Cosmo no compra las empanadas. Lo que sí se cumple es que Cosmo se alegrará. Eso es verdadero. Y en este caso yo tengo que decir que mi relación de implicación es verdadera. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, lo que tenemos que considerar es que cuando hablamos de implicación lógica o cuando hablamos de esta flechita, lo que estamos diciendo es que si se cumple esta condición, como compra empanadas en este caso, se va a dar esta otra cosa, Gerardo se alegrará. Pero eso no quiere decir que el hecho de que Cosmo compre empanadas es lo único que va a determinar que Gerardo se alegre. Puede haber otras condiciones que lleven a que Gerardo esté alegre. Por ejemplo, Gerardo puede estar alegre porque, qué sé yo, el día está bello. Gerardo puede estar alegre porque, no sé, se ganó la lotería o lo que sea. O sea que yo lo que estoy estableciendo acá es una de las razones, una de las potenciales causas por las cuales Gerardo puede alegrarse, pero no la única. Esa es la gracia de la implicación lógica. Te da una causa con su consecuencia, pero esta no es la única causa para que se siga esa consecuencia. Puede haber otras causas que lleven esa consecuencia. Y esto es crucialmente el escenario que estamos describiendo acá. O sea, no se está dando la causa, no se está dando la condición P, se está dando la consecuencia Q,
Y el hecho de que no se dé la causa y sí se dé la consecuencia no es lo suficiente como para que yo pueda decir que la relación de implicación sea falsa. O sea, por el mero hecho de que Gerardo esté alegre, yo no puedo concluir que si Cosmo compra empanadas, entonces Gerardo se alegrará, es falso. Yo no puedo concluir que la relación que estoy predicando en 22 es falsa si Gerardo está alegre por una razón que no es la que yo estoy diciendo. Bien. O sea que yo acá no puedo poner falso porque no tengo herramientas para decir que, bueno, esto va a ser falso si Gerardo está alegre por alguna otra razón. Vamos a ver que hay una relación lógica que trata de capturar esta relación unívoca entre condición y consecuencia. Pero en la implicación lógica que nosotros vamos a capturar con una flechita y nada más, puede ser que no se cumpla la condición, que se cumpla la consecuencia, y esta condición no nos va a permitir decir que la relación de causa-consecuencia es falsa. Tenemos que decir que sigue siendo verdadera. ¿Bien? Y de la misma manera, si no se cumple la causa, si no se cumple la condición, y tampoco se cumple la consecuencia, yo no tengo manera de afirmar que la relación causa-consecuencia no se está dando. ¿Por qué? Porque si Cosmo no compra las empanadas y Gerardo no se alegra, yo no tengo manera de decir que si Cosmo compra empanadas entonces Gerardo se alegrará, es falso. En ese caso también tengo que decir que la proposición compleja sigue siendo verdadera. ¿Bien? O sea que la implicación lógica resulta falsa únicamente si se da la condición, pero no se respeta la consecuencia. Porque básicamente lo que yo estoy diciendo es que la condición es suficiente como para que se dé la consecuencia. No es la única cosa que tenga que darse para que la consecuencia sea verdadera, pero con que se dé la causa, que cuando se dé la condición, la consecuencia también tiene que darse. Y ese es el escenario que habíamos graficado acá. Ese es el escenario que va a darnos que la relación de causa-consecuencia es falsa. Ahora, como dijimos recién, en la implicación lógica que estábamos discutiendo, la verdad de la condición es suficiente, pero no necesaria para garantizar la verdad de la consecuencia. Y esto distingue la implicación lógica de la bicondicional que se da, que lo dibujamos con una flechita doble. En este caso hay una relación unívoca entre condición y consecuencia. Si se da la condición, se da la consecuencia. Y si se dio esa consecuencia, es porque se tuvo que haber dado la condición que nosotros estamos postulando. Bien. Esto lo vamos a capturar típicamente en una relación que vamos a parafrasear en español como sí, solo sí. Bien. Sí, solo sí, como compra empanadas, Gerardo se alegrará. En este caso estamos diciendo que P es condición necesaria para que Q sea verdadero. Bien. La única manera en la que Gerardo se le va a alegrar es si Cosmo compra empanadas. Bien. Noten que no es lo mismo que teníamos antes. Antes dijimos que si Cosmo compra empanadas, Gerardo se alegrará, pero puede haber otras razones por las cuales Gerardo está alegre. En este caso, en el caso de la bicondicional, la única razón por la cual Gerardo se va a alegrar es si Cosmo compra empanadas. Bien. Y como podemos ver, la tabla de verdad es diferente. Vamos a tener que... nuevamente salió al revés esto. Q, P, Q. Si se cumple la condición y se cumple la consecuencia, vamos a tener que la bicondicional va a ser verdadera. En este caso, si se cumple la condición y no se cumple la consecuencia, la relación va a ser falsa. Y lo más importante, si no se cumple la condición y aún así observamos que la consecuencia se está dando, la bicondicional va a ser falsa. ¿Por qué? Porque la única razón, la única manera de que Gerardo se alegre en este caso es si Cosmo compra empanadas. Bien. O sea que por ninguna otra razón puede estar Gerardo alegre. Y por tanto, si no se cumple que Cosmo compra empanadas, Gerardo no puede estar alegre. Bien. Si se da eso, quiere decir que la relación bicondicional que estamos postulando es falsa. Y de la misma manera que antes, si ninguna de las dos se da, o sea, si no se da la consecuencia, si no se da la condición, tampoco se va a dar la consecuencia, y esto no nos permite decir si la relación de bicondicional es falsa, por lo tanto acá le vamos a agregar un 1. ¿Bien? Entonces tenemos que distinguir entre la implicación lógica, que es la flechita simple, de la bicondicional que tiene dos flechitas. Bien. En la implicación lógica tenemos una condición para que se cumpla la consecuencia. Puede haber otras
razones por las cuales se esté cumpliendo la consecuencia. En la bicondicional hay una relación 1 a 1 entre condición y consecuencia. Para que se dé la consecuencia se tiene que dar la condición previamente. Y eso, como dijimos, lo podemos establecer en español a partir de sí, solo sí, por ejemplo. Bien, esas son las relaciones, los conectores lógicos que quería explicarles. A partir de estos conectores lógicos, conectivas lógicas, conectores proposicionales, llámenlos como quieran, nosotros podemos formar fórmulas complejas. Bien, y no solamente complejas en el sentido de que podemos tener dos proposiciones P y Q. Podemos formar fórmulas incluso más complejas que tengan tres elementos. Como en este caso tenemos P, Q y no Q. Por ejemplo, podemos decir como en 24, Cosmo trae comida y comemos aquí o no comemos aquí. ¿Bien? O sea que Cosmo trae comida, proposición P, y comemos aquí, proposición Q, o no comemos aquí, no Q. ¿Bien? Básicamente tenemos dos proposiciones acá, P y Q, y la negación de la segunda, no Q. ¿Se ven? Esto básicamente cuando tengamos una relación de más de dos elementos propositivos, lo que vamos a utilizar son los corchetes para desambiguar potenciales interpretaciones. Esto va a funcionar de manera muy similar a cómo funciona en matemática. Nosotros ponemos paréntesis para indicar qué elementos tenemos que calcular primero. De la misma manera acá vamos a poner corchetes para mostrar qué elementos tenemos que considerar para determinar las condiciones de verdad de determinadas fórmulas complejas. En este caso, si estamos postulando 24, necesitamos una fórmula como la que tenemos acá. Lo que estamos diciendo es que Cómo trae comida y entonces comemos aquí, o no comemos aquí. O sea, lo que estamos diciendo es que esto y esto, P y Q, o no Q, que es básicamente lo que tenemos acá. P es cómo trae comida, Q es y comemos aquí, acá tenemos el y. Se da esto, o no comemos aquí, no Q. Bien. Y yo determino que esto funciona como una unidad a partir de agregar los corchetes. Bien. Y podemos calcular las condiciones de verdad de toda esta fórmula utilizando tablas de verdad. Bien. No va a ser demasiado diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es ir por pasos. Por ejemplo, vamos a plasmar acá todos los valores de verdad posibles para P y Q. O sea, P y Q, todas las condiciones que puedas entre P y Q. Y a partir de esto vamos a determinar los posibles valores de verdad de la conjunción compleja P y Q. O sea, si P y Q son verdaderos, P y Q va a ser verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, P y Q va a ser falso. Si P es falso y Q es verdadero, P y Q va a ser falso. Si P es falso y Q es falso, P y Q va a ser falso. Esto es básicamente la semántica de la conjunción. Luego tenemos que determinar, o sea, básicamente lo que estamos determinando acá son las condiciones de verdad de esta parte. Ahora lo que tenemos que determinar son las condiciones de verdad de no Q. Y las condiciones de verdad de no Q van a ser exactamente las inversas que para Q. O sea, si en Q tenemos 1, en no Q vamos a tener 0. Si en Q tenemos 0, en no Q vamos a tener 1. Si en Q tenemos 1, en no Q vamos a tener 0. Y si en Q tenemos 0, en no Q vamos a tener 1. Bien. Y crucialmente ahora yo tengo que calcular las condiciones de verdad de toda esta fórmula, básicamente considerando las condiciones de verdad que ya calculamos para P y Q, que están acá, y para no Q, que están acá. Y yo las tengo que unir a partir de la relación de disyunción. O sea, si yo tengo 1 o 0, eso va a ser 0, va a ser 1, perdón. Si yo tengo 0 o 1, eso va a ser 1. Si tengo 0 o 0, eso va a ser 0. Si tengo 0 o 1, eso va a ser 1. Fíjense nuevamente en la tabla de la disyunción y van a ver que esto se sigue de las relaciones que vimos en esa tabla de verdad. En definitiva, lo que esto nos da son unas condiciones de verdad que dicen que cómo trae comida y comemos aquí o no comemos aquí va a ser verdadero solamente en un caso. Perdón, va a ser falso solamente en un caso. En el caso en el cual nosotros veamos que Cosmo no trae comida y nosotros de todas maneras comemos aquí. Bien. Y eso es justamente lo que querríamos interpretar a partir de esta forma.
todo esto que estamos diciendo acá va a ser falso únicamente en el escenario en el cual Cosmo no traiga comida y nosotros de todas maneras comamos aquí. ¿Bien? En ese caso, la disyunción que estamos postulando va a ser falsa. Bien, noten que nosotros podemos capturar eso sin necesidad de estarnos fijando en los significados de cada una de las proposiciones. Esto se sigue básicamente de las condiciones de verdad, de las tablas de verdad y de, si se quiere, los significados que le atribuimos a cada uno de los conectores. Bien. Por supuesto, la complejidad de las fórmulas no se restringe a solo dos proposiciones P y Q. Podemos tener PQR, como les dije. Podemos tener algo así como 25, Cosmo viene, llamémoslo P. Cosmo avisa que viene, llamémoslo Q. Otra proposición R, compramos vino. Y podemos decir algo así como, si Cosmo viene o avisa que viene, no compramos vino. Que podemos formalizar a partir de esta fórmula, que es P o Q, o sea, Cosmo viene, P o Q, Cosmo avisa que no viene. En cualquiera de estas dos condiciones, entonces, si se cumple cualquiera de estas o se cumple todo, entonces no R, no compraremos vino. ¿Bien? Y ahí tenemos una fórmula un poco más compleja en la cual estamos utilizando los conectores que ya hemos discutido. No necesariamente a partir de estas proposiciones vamos a formar únicamente esta forma, esta proposición compleja, sino que podemos formar otras. Por ejemplo, podemos decir algo así como Cosmo viene y compramos vino, o Cosmo no viene y no compramos vino. Que básicamente es Cosmo viene y R compramos vino, o Cosmo no viene, no P, y no R, no compramos vino. ¿Bien? Se observa entonces cómo funcionan los corchetes, separando unidades menores y diciéndonos cómo tenemos que interpretar la oración básicamente. En este caso lo que está siguiendo los corchetes es básicamente las comas que fuimos poniendo acá como para mostrar cuál es la interpretación de esto. Tengan cuidado a la hora de poner corchetes porque si ponen los corchetes en otro lugar, bueno, la interpretación que les va a dar va a ser algo distinto. Y eso lo van a poder determinar ustedes a partir de las tablas de verdad de, bueno, si ponen distintos corchetes en distintas proposiciones complejas. Bien, los corchetes cambian los valores de verdad de las proposiciones complejas de la misma manera en que si tienen una fórmula matemática y cambian los paréntesis, también les va a dar el resultado distinto. Bien. Pero no vamos a estar calculando valores de verdad para proposiciones demasiado complejas. Simplemente me interesa que puedan formalizar proposiciones de este nivel de complejidad y van a tener una serie de ejercicios como para que puedan hacer esto. ¿Bien? Esto es todo por la clase de hoy. Repasemos qué es lo que dijimos. En esta clase vimos la relación de perífrasis entre proposiciones, vimos también la relación de contradicción entre proposiciones, abordamos la negación como un operador que invierte el valor de verdad de la proposición a la que se aplica, vimos el conector lógico de conjunción, vimos el conector lógico de disyunción y vimos el conector lógico de implicación lógica. Bien. Lo que espero que hagan a partir de esta clase es que lean en lo que les di como guía 2, las secciones de la 5.3 hasta el final, que básicamente son fragmentos seleccionados de Scandell Vidal 2004. Y quiero que resuelvan las actividades correspondientes a esta clase, que básicamente lo que tienen que hacer es algunas oraciones del español, traducirlas a estas fórmulas con P y Q, tienen que poner en términos de lógica proposicional, y tienen que traducir de lógica proposicional, tienen que proponer algunos ejemplos en español de oraciones que grafiquen esas relaciones lógicas que tenemos en lógica proposicional. Sería básicamente eso lo que tienen que hacer. Bien. Y eso sería todo por la clase de hoy. No tengo nada más para agregar. Nos veremos en la próxima clase sincrónica, que también va a ser clase de consulta para la prueba. Esto es lo último que entra para la prueba. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos la próxima. Hasta luego.